¿Qué pasó, Dani? Tranquilo. ¿Te pones nervioso? Pero sí, mira, yo no te puedo dar permiso porque tu papá va a salir conmigo. Ok, chicos, comenzamos la clase de historia. A ver, un ratito, déjenme. Hoy día nos toca ver lo que es la parte del primer militarismo, la parte militar, cómo fue en sí la, ya la parte de la república, ya en sí, cómo se fue formando cada uno de ellos, ¿ya? Bien, chicos, ok. Después de haber pasado estos momentos terribles de movimiento ya de sísmico que ha habido acá, pasemos ya a la parte de lo que es el tema del primer militarismo. Obviamente, bueno, no es tema 2, disculpen, es tema 3, no es tema 2. Vayamos a los conceptos importantes. Dice que es un periodo marcado por la presencia de militares desde el inicio de nuestra vida republicana, es decir, modelos de gobiernos ejercidos por militares. Se caracterizó por las luchas de poder intestinas entre grupos que no permitieron la formación de un Estado, nación libre y soberano. La falta de un grupo dirigente sólido en la poca definición de las autoridades facilitaron, facilitaron este estado de cosas que fue aprovechado por los caudillos. Plantarte, Dios mío. Para levantarse en armas y tomar el poder, con la finalidad de remediar los males crecientes de nuestra sociedad. Es llamado militarismo de la victoria, porque gobernaron los militares victoriosos de la guerra de independencia. Antecedentes: Perú sin Bolívar. El Congreso Constituyente, segundo Congreso que se formó con Bolívar, se instaló el 4 de enero de 1827 y nombró como presidente a Luna Pizarro. La primera actitud fue anular las credenciales de todos los representantes adictos a Bolívar. Santa Cruz renunció a la presidencia del Consejo y la elección fue mayoritaria a favor del mariscal José de la Mar, que iniciaría una nueva etapa de presidente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Bien, es decir, ya con todo ese cambio radical cambió todo. Vamos con el gobierno de José de la Mar, que duró solamente 2 años, de 1827 al año 1829. Veamos qué es lo que ocurrió con él. Vamos con nuestro aspecto político. En las elecciones se eligió a José de la Mar como primer presidente constitucional del Perú y a Juan Manuel Salazar y Beatriz como vicepresidente
Durante su gobierno se promulgó la Constitución de 1828, inspirada en el modelo norteamericano del sistema bicameral, es decir, diputados y senadores, y el mandato presidencial de 4 años. Es decir, son 4 años y obviamente era un sistema bicameral, es decir, no es como ahora que es solamente congresistas, sino era sistema bicameral, diputados y senadores. Así fue el primer Congreso Constituyente. Miren bien. Aspecto interno, la sublevación pro-realista de los indígenas de Inquicha, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, fue dirigida por José Antonio Navala, Huachuca, marzo-mayo de 1828. No duró mucho, fue una autorrebelión pro-realista, si ellos querían seguir sometidos por los españoles todavía, ¿no? Por eso fue esa sublevación que hubo, ¿no? Aspecto externo. Problema con Alto Perú-Bolivia. Cuando asume el poder de la mar, el Alto Perú-Bolivia estaban gobernando Antonio José de Sucre, que tenía el gran apoyo de Bolívar. Pero el nacionalismo nacido en Bolivia se oponía a Sucre y al riesgo de una nueva federación de los Andes. Mientras tanto, las tropas peruanas se concentraban en las fronteras con Bolivia, dirigidas por Agustín Gamarra, enemigo de Sucre, tal como señala estas líneas que le escribió en una carta. Usted causaría siempre recelos mientras quiera ser el mismo tiempo general de Colombia, súbdito de Bolívar y presidente del Alto Perú. Las relaciones entre Perú y Bolivia se fueron tornando cada día más tensas, que terminarían en un motín en Bolivia contra Sucre. El 18 de abril de 1828, que se vio forzado a abandonar Bolivia, despotricando contra Perú. Pues decía, si el Perú conquista Bolivia y la conserva, el sur de Colombia corre mil y mil riesgos. Y agregó, el Perú es aquí el enemigo. Pero el Tratado de Piquiza, julio de 1828, se acordó la salida de todas las tropas colombianas y peruanas de Bolivia y la reunión del Congreso para aceptar la renuncia de Sucre. Imagínense, que ya colombianos estaban a favor con los peruanos, pero obviamente Sucre estaba con esa idea de que como que si Perú estaba que se formaba, obviamente Perú iba a conquistar Bolivia, ¿no? Es que por historia y por virreinato, por época de ese tiempo, recordemos que Bolivia pertenecía al Perú en ese momento, había lo que era el Alto Perú, ¿bien? O sea, había ese cambio, ¿no? Guerras contra la Gran Colombia, antecedentes, ante la disolución que significó para el Libertador lo acordado en el Tratado de Piquiza, puesto que le puso fin a su mermado sueño de unir los países y que él liberó, comenzó a nacer en él un profundo resentimiento contra Perú. La mar, en vez que aplacara la ira de Bolívar, había incrementado, pues dispuso restituir el escalafón a los militares que Bolívar había separado. En junio de 1827, la mar expulsaba de Lima al diplomático colombiano Cristóbal Armero, acusándolo de instituirse en asuntos de nuestra política interna. Bien, causa. Bolívar le reclama al Perú para Colombia, Jaén y parte de Maynas, Loreto. La deuda del Perú de más de 3 millones de pesos por concepto de gastos hechos por Colombia en la guerra de nuestra independencia, así Colombia oficializó la guerra de Perú en 1828, en julio de 1828. Campañas marítimas. Al mando de Martín Jorge Guise, combate de Malpelo, 31 de agosto de 1828, y Cruce, 21 de noviembre de 1828, donde fallece con el mando del teniente primero José Boterín. Las tropas peruanas tomaron posesión de Guayaquil el 1 de febrero de 1829. Campaña terrestre. José de la Mar se internó en el territorio gran colombiano con la llegada del posterior de Agustín Gamarra, que se enfrentaron con el general Juan José Flores y Antonio José de Sucre. Se realizaron las siguientes batallas: la de Saraguro, el 13 de febrero de 1829, y la de Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829. Convenio de Girón. Por esta situación militar se firmó el Convenio de Girón, Gamarra y Orbegoso, por la retirada del ejército peruano de Guayaquil
y Loja. José de la Mar recibió una carta de Gamarra solicitando su dimisión y posterior deportación a Costa Rica. Y así se realizaron los planes conjuntos de tres enemigos políticos: Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez de la Fuente y Andrés de Santa Cruz. Este, triun, triunvirato y finalmente logró su caída, ¿no? Un ratito, chicos. Ahí acaba con el gobierno de José de la Mar, recordemos que fue el primer gobernante, y luego ingresaría al gobierno de Agustín Gamarra, de 1829 al año 1833. Ya. El Congreso peruano designó como presidente a Agustín Gamarra en agosto y como vicepresidente Antonio Gutiérrez de la Fuente. Se le consideró como un gobierno autoritario debido a que tuvo fuertes enfrentamientos con el Parlamento para lograr supremacía. El Congreso denunció acciones ilegítimas como la denuncia por Francisco de Paula González Vigil, que realizó una dura crítica, sentenciado su intervención como la frase: yo debo acusar, yo acuso. El gobierno fue conservador, es decir, el poder ejecutivo es fuerte. Uno de estos políticos conservadores fue Felipe Pardo de Aliaga. Bien, es lo que hoy se puede decir, lo que pasa hoy en la actualidad, ¿no? Es decir, la presidenta manda, pero el Congreso está en contra. O sea, hay una disputa en el Congreso de los conservadores y los liberales, ¿no? Obviamente que ahorita los conservadores están ahorita dando la fuerza de dar leyes que hagan pared y bloqueen las ideas liberales que tienen obviamente algún grupo de congresistas. Es lo que está ocurriendo en ese tiempo igual, ¿no? Aspectos internos. Durante sus 4 años de gobierno tuvo que develar 17 conspiraciones y levantamientos. Podemos señalar el de Ramón Castilla y Felipe Santiago Salaverry. Este no impidió que dictara las siguientes medidas de carácter administrativo: creación del Departamento de Amazonas, ordenación de la Casa de la Moneda. En materia educativa, aperturó el Colegio Militar de Organización del Colegio San Carlos y fundación del Ateneo del Perú. Aspectos externos. Tratado Larrea-Gual. Este tratado firmado entre don José Larrea por el Perú y don Pedro Gual por Gran Colombia dispuso fijar los límites entre Perú y Gran Colombia, tomando como base el virreinato del Perú, quedando para Perú Tumbes, Jaén y Mayna, y el Perú aceptó dejar Guayaquil para Gran Colombia, y así se dio fin a nuestra primera guerra republicana. Es decir, supuestamente no, Guayaquil es de Perú, es decir, por así, históricamente es de Perú. Pero al tener ese tratado, ¿qué dijo Perú? Toma Guayaquil para Colombia. Para Colombia. No existía Ecuador para ese momento. Vamos con el gobierno de Luis Orbegoso, de 1833 al año 1835. Políticamente, en la Constitución de 1828 se dispuso la formación de una convención nacional, 1833, para tratar la reforma que no tenía atributo a nombrar presidente. Aún así, presidida por Francisco de Paula González, rechazó cualquier sugerencia de Agustín Gamarra para prorrogar su mandato. El gobierno de Orbegoso fue de tendencia liberal, pero con una fuerte inestabilidad política. Aspecto interno. Las, las intrigas por un posible golpe de Estado por parte de Gamarra motivaron a que Orbegoso se trasladase al Castillo Real Felipe Callao, donde dio la lista de nuevos nombramientos del ejército. Con ese pretexto se subleva 3 de enero de 1994 la guarnición de Lima, que proclama jefe supremo a Pero Bermúdez, con apoyo de los departamentos de Cusco y Ayacucho. El presidente Orbegoso, estando en Arequipa, se entera de que las provincias de Lima eran su principal apoyo, pero ya ahí Bermúdez intenta tomar Palacio de Gobierno, la población no lo permite, huyendo a la Sierra Central. Se somete, se comete, se comenta que tras su huida dejó a su ejército en el Callao al mando de doña Francisca de Gamarra, la mariscala.
El 29 de enero retorna al Gorbegoso Lima, donde es recibido y la convención le otorga amplias facultades para detener la guerra, declarar nulo cualquier acto de Bermúdez y permitir mediante la ley la cooperación de Bolivia. Abrazo de Mitinguayo, 24 de abril de 1834, Jauja. Encuentro entre tropas de Bermúdez y Orbegoso en el llano de Matinguayo, donde se dieron un abrazo de confraternidad. Orbegoso es recibido 3 de mayo de 1834 y convoca a la Convención Nacional por la redacción de la nueva Constitución de 1834. En su gobierno nombra coronel a Felipe Santiago Salaverry y a poco tiempo después general y inspector de las milicias de la República. En esta situación, Salaverry asalta y toma los castillos del Callao. Desde allí, el 22 de febrero de 1835, se autoproclama jefe supremo de la República, es decir, teníamos nuevamente dos presidentes en el sur, Luis José Orbegoso y a Lima, Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry es el presidente más joven que tuvo la historia del Perú, más joven, seguido de Adán García. ¿Ya? Línea de tiempo. En 1827, José de la Mar, presidente constitucional del Perú, y paralelamente en el año siguiente, la rebelión de Iquichanos. Al año siguiente, la batalla de Saraguro, en 1829, que fue en Colombia. Al año 34, el abasto de Manquinguayo entre Obregoso y obviamente y Orbegoso, ¿ya? Bermúdez y Orbegoso. Bien, eso es referente a primer militarismo, que fue un corto ámbito dado. Bien, ahora lo que vas a hacer, escúchame, solamente me vas a hacer lo que te voy a indicar. No me hagas todo, por favor. Solamente me vas a hacer retroalimentación y el mapa. Lee lo que se te pide en el mapa, por favor. Y los que tienen ya su documento, su ficha, háganlo. Comiencen a trabajar. Me lo envían a mi WhatsApp, por favor, ya saben, ahí está. Ahí está. Me lo envían a mi Para WhatsApp. ahorita, profe. Para ahorita, hija, para ahorita. Todo es para ahora. Recuerden que esto es como intervención oral. Voy a dejar mi número en el Zoom, en el WhatsApp del Zoom, en el Messenger del Zoom. Ya ahí está mi número. Ya vean ahí he mandado el mensaje. Comiencen a trabajar. 20 minutos, lo trabajan. Va, comienza a correr el tiempo. Solamente la mapa, profe. Solamente la retroalimentación y el mapa. Ahí estoy yo marcando, ahí lo estoy mostrando en pantalla. Nada más lo que está en pantalla. No me hagan lo demás. No me hagan lo demás.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, chicos. Voy a compartir ahora lo que es un video referente al tema de hoy, ¿ya? Primero voy a tomar
captura de su persona. Ya, acá, de su asistencia. Bien, chicos. Chicos, quedan 10 minutos. Voy a mandarle ahorita el segundo ahorita. Dorian, Ok, chicos, voy a compartir con ustedes un tema. Voy a compartir un video referente a lo que hemos visto. Un ratito. Listo, chicos. Cargue bien. Ok, atentos, comenzamos, va. Pantalla, ¿ya? Quiero que se den cuenta de una característica en común que tienen estos personajes. Y ahora quiero que lo digan en voz alta. ¿Cuál es esa característica que tienen estos personajes en común? Muy bien. La característica, primero que nada, es que todos han sido presidentes del Perú. Y eso lo notas como profesor, por la banda que tienen. Ahora, otra característica es la vestimenta. Esta vestimenta que ellos tienen, ¿a qué personajes pertenece? ¿Qué personajes dentro de la sociedad se visten de esa manera? Muy bien, los militares. Es por eso, Los militares. damas y caballeros, que el día de hoy vamos a tocar uno de los temas importantísimos que hay en el curso de Historia del Perú. Y si juntamos presidentes, y si juntamos a los militares, tenemos como resultado, mira esa carita, Del- marca con colorantes artificiales. Claro que no. El tema del día de hoy. Primero que nada, mi nombre es el profesor Edwin Seguro y nuestro tema es el primer militarismo, que va desde el año 1827 hasta el año 1845. El día de hoy vamos a hacer la primera parte de este tema, hablando características generales muy importantes. En la segunda parte, que se viene para la próxima semana, vamos a ver los gobiernos, vamos a conocer a cada uno de estos personajes, ¿de acuerdo? Entonces, antes de comenzar, quiero invitarlos a todos los que están viendo el video, adelante, sí, sí, seguir y seguir avanzando, probando y seguir llegando más lejos. ¿Cómo debo entender yo el primer militarismo? Muy sencillo, muy sencillo. El primer militarismo fue el periodo inicial de la República. Es decir, luego de don José de San Martín y luego de Simón Bolívar sigue este tema. Y luego las corrientes libertadoras sigue este tema. Donde los caudillos militares, ¿no? Los que fueron parte del ejército de San Martín, los que fueron parte del ejército de Bolívar, van a tomar el poder, o mejor dicho, se van a disputar por el poder político. Y cuando en un país tenemos varios personajes disputándose por el poder, por ser presidente, no, yo quiero ser presidente, no, yo quiero ser presidente, eso se llama anarquía, ya un desorden total, no viven en armonía, no se ponen de acuerdo, sino todo lo contrario. Entonces es por eso que vamos a decir que en este periodo va a haber
anarquía. ¿Ya? Y durante esta etapa también se inicia una fuerte dependencia del capital inglés, es decir, de Inglaterra. Y seguro te estarás preguntando, profesor, ¿y por qué en Inglaterra? Eso lo vas a ver en el contexto, ¿ya? Vamos al contexto, vamos al contexto. A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Bueno, primero que nada, ¿no? Te presento el símbolo de la anarquía y la bandera de Inglaterra, ¿no? Que son las características trascendentales de este periodo. A ver, el contexto, profesor. Mientras en el Perú se estaba dando el primer militarismo, en el mundo, ¿qué era lo que estaba pasando? Se estaba desarrollando la primera revolución industrial. O sea, esa gran revolución que fue liderada por Inglaterra, ¿no? Donde vamos a ver que se desarrolla la industria, ¿no? De una manera completamente diferente a la que se conocía hasta ese entonces. Pero para el desarrollo de la industria se necesita algo. ¿Qué se necesita para el desarrollo de la industria? Muy bien, se necesitan las materias primas. Y adivina qué país tenía materias primas para poder desarrollar industria. Exacto, el Perú. Es por eso que Inglaterra busca al Perú. ¿Te das cuenta? Todo tiene razón, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a las características principales. Pero primero que nada, ¿no? La primera revolución industrial fue esto. No fue esto, el desarrollo de la industria, las máquinas. Eso fue en la primera revolución industrial. Ahora sí, vamos a las características más importantes. Primera característica, ¿no? Hubo una relativa crisis económica, es decir, una paralización del aparato productivo. Y esto se explica muy sencillo, ¿sabes por qué? A ver, si es el primer periodo de la República, ¿qué pasó antes? Muy bien, la guerra de independencia. Luego de una guerra, ganes o pierdas, siempre va a haber una relativa crisis. Entonces, por eso, ¿ya? Ahora, el principal ingreso estatal que se va a dar en este periodo ya no va a ser como en la época del virreinato, donde teníamos la minería, ¿no? Donde teníamos otras actividades, sino se va a intensificar con más fuerza el tributo indígena. Los indígenas con su tributo van a ser los que van a ser la base de la economía en esta época. Y ahora, teniendo en cuenta que había una cierta crisis económica, se va a permitir la servidumbre y también la esclavitud, sobre todo para las haciendas. Y va a ser algo normal, tener esclavos, tener siervos, explotarlos, va a ser algo normal. Y hablando, bueno, del tributo indígena, en esa época hubo una fuerte explotación indígena. ¿No? El indígena fue muy, pero muy marginado. Hasta te podría decir, mucho más que en el virreinato fue. ¿Qué más, profesor? Otra característica es la escasa población, no menos de 1,5 millones de habitantes en total en esa época. Y eso se explica porque en el virreinato, ¿no? Se persiguió a muchas personas por la religión que se tenía, ¿no? Porque no querían aceptar la fe católica y se mató a muchas personas y torturó a muchas personas. Y también en los trabajos que se les obligaba a hacer, ¿no? Y igual, ¿no? Para la guerra de independencia igual murieron muchas personas. Entonces, por eso que el Perú quedó con una escasa población. Y en esta época también se empieza a dar las elecciones para presidente. Y aquí se da algo llamado el voto censitario. ¿Y esto qué quiere decir, profesor? El voto censitario quiere decir que solo los varones eran los que votaban. Las mujeres no votaban, no participaban en las elecciones. Pero acá hay otro detalle. Está bien, participaban los varones, pero solo los alfabetos, es decir, los que sabían leer y escribir, y todos los que pertenecían a las clases altas. Entonces te das cuenta completamente eh, el voto restringido para la mayoría, ¿no? Completamente restringido para la mayoría. ¿Conoces lo más in de vos? Todo súper integrado. ¡Qué diseño tan cuidado! Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 € de reembolso. Bosch. ¿Usted está buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento porque Estados Unidos. Ahora, el territorio, ¿no? El territorio peruano, ¿no? En esa época era de ese tamaño, ¿no? En el territorio peruano, bueno, antes del virreinato era de ese tamaño, ¿no? Pero poco a poco vamos a ver en esta clase y más adelante en las próximas clases, cómo el territorio se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño y terminamos así, ¿no? Como en la actualidad nos encontramos, ¿no? El Perú tenía gran cantidad de territorio, ¿verdad? ¿Y cómo se llegó así, profesor? A lo largo de las clases vas a ver cómo pasó, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver,
Se terminó el virreinato, ya, listo. Pero se tienen que delimitar fronteras, no se tiene que delimitar de dónde hasta dónde va a ser, ¿no? Ahora los nuevos países se van a estar formando. Entonces, se hace a través de dos formas. La primera, el Cusco-Sudeste, la cual nos dice mantener los mismos límites de los virreinatos coloniales de 1810. ¿No? Maynas y Tumbes se determinaron por el Cusco-Sudeste. Por otro lado, la libre determinación, que era consultar a la población, ¿no? A dónde quería pertenecer, ¿no? Y respetar la decisión de la mayoría. Jaén se determinó de esta manera, de esta forma, ¿ya? Entonces, esto es algo muy importante. Hacemos un alto para entrar al otro link, chicos, ¿ya? Ahí le he enviado ya el link para ustedes, por favor. Sigamos, ya terminando el video. Porque organizó, ¿no? Organizó lo que vino luego del virreinato, ¿no? La formación de los nuevos países, de los nuevos territorios, se organizó de esta manera. Y si estamos hablando de los militares, militares que tienen posiciones opuestas, militares que van a estar bajo una anarquía militar, entonces tenemos que hablar de las pugnas políticas. Algunos militares eran de pensamiento conservador, otros militares eran de pensamiento liberal. No, más o menos como lo que pasa en la actualidad. Los conservadores le daban mayor atribución al poder ejecutivo, es decir, al presidente. Por eso se le llamaba ejecutivo fuerte. Mientras que los liberales le daban mayores atribuciones al poder legislativo, es decir, al Congreso. Por eso se le decía ejecutivo débil. ¿Ya? Yo le he puesto ahí con una C y con una L para luego poder entenderlo cada vez que hablamos de conservador y cada vez que hablamos de liberal. ¿De acuerdo? Muy bien, de esta manera, chicas y chicos, terminamos nuestra clase del día de hoy. Déjame en los comentarios. Piden el condominio más completo de Lima Sur. Compre su terreno en Condominio Montemar hoy. All rights reserved premium. El cuerpo será dividido por un dinero. Se dio un periodo más cortito que fue dirigido por puros caudillos militares como los personajes que vemos aquí en pantalla. Y ese periodo fue dirigido por puros militares y fue la primera vez que militares nos gobernaban. ¿Cómo se va a llamar? Nada más y nada menos que el primer militarismo. Pero en este caso vamos a ver la parte 2. ¿Y cómo va? Ya, muy bien. Ahora sí, el día de hoy vamos a ver la parte de los gobiernos. Ya el día de hoy vamos a conocer un poquito más de cada uno de los personajes que fue parte de este periodo. Sin más que decir, mi nombre es el profesor Edison Yapacicuro. Empezamos. A ver, tema para el día de hoy, los gobiernos del primer militar. Hoy vamos a ver dos gobiernos, ya dos presidentes, y la próxima clase, en el próximo video, vamos a ver los otros dos presidentes. A ver, el primer presidente se va a llamar José de la Mar. Él gobernó desde el año 1827 hasta el año 1829. Ahora, ¿por qué a José de la Mar le pongo esta L de Santa? ¿Te acuerdas cuando hicimos el primer video? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Si no lo has visto, repito, nuevamente lo dejo en el link
y abajo en la descripción para que lo pueda ver. Cuando hicimos el primer video dijimos, ¿te acuerdas? Estos presidentes, estos militares van a estar en constante conflicto y se van a dividir en dos grupos. Los conservadores por un lado, por el otro lado los liberales. Entonces, esta LDA, ¿qué significa? Muy bien, significa que José de la Mar era un presidente liberal, ¿no? Correcto, liberal. O sea, le daba mayor poder al poder legislativo, mayores atribuciones al poder legislativo. Y también dijimos en ese momento que los presidentes liberales son conocidos como ejecutivo de... Ya, a ver, en el gobierno de José de la Mar se promulgó la Constitución Liberal de 1828, y eso es algo muy importante. ¿Por qué, profesor? Es muy importante porque esto es algo que se va a ir dando en todos los gobiernos que se vienen durante toda la época de la República. Ya se va a ir cambiando de constitución. Esto es algo que también vimos en la primera clase que se llama anarquía, que es un completo desorden. No está respetando la ley sagrada que es la Constitución, no se respeta. Ya por eso vamos a ver el caos, ¿no? Y está presente la anarquía. También, otro punto importante es, mira, José de la Mar gobernó del año 1827 al año 1829. Fueron 2 años nada más. ¿Y por qué tan poquito, profesor? Porque en nuestro primer militarismo, también algo que va a haber es el golpe de Estado. Se van a estar haciendo golpe de Estado. Y eso también apoya la idea de la anarquía, el caos. Anarquía militar en este caso. Ya, oye, el segundo punto será la rebelión de los cristianos en Huanta, Ayacucho. ¿Qué es lo que pasó aquí, profesor? ¿Por qué se dio esta rebelión? Es fácil. Ellos, ¿no? Aquí en Huanta, Ayacucho, los cristianos, estaban en contra de las contribuciones indígenas. Eran como tributos indígenas, ¿no? Que esto se venía pagando desde la época del virreinato, desde la época de la colonia. Entonces, los indígenas ya no querían ser pagando, no querían rebelarse contra estos países porque era muy excesivo, era muy alto este tributo que pagaban. ¿No? Entonces, ahí hubo una rebelión que fue duramente reprimida. Ahora, otro aspecto importantísimo también del gobierno de José de la Mar es que va a comenzar la guerra contra la Gran Colombia. Ya aquí recién se va a dar el inicio de la guerra contra la Gran Colombia. ¿Y por qué, profesor, se da la guerra contra la Gran Colombia? Por problemas limítrofes. Porque todavía no se había determinado claramente cómo era la frontera entre Perú y entre Colombia. Bueno, entre la Gran Colombia. Él es José de la Mar, que se los presente. Da vida a tus ideas con la maestría oficial en modelado 3D orgánico. Matrícula. José de la Mar. Ahora, aquí te voy a ver, vamos a ver el mapita, ya vamos a ver aquí el mapita, de cómo era, ¿no? El límite entre la Gran Colombia y Perú. ¿Te recuerdas que la Gran Colombia era el país que estaba formado por lo que conocemos como Ecuador, como Colombia y como Venezuela? Hay por aquí los otros países, ¿no? Que también forman esta parte, ¿no? Entonces estaban formados por esos 3 países. Es por eso que Ecuador, Colombia y Venezuela tienen una bandera muy parecida. No sé si te han llevado a percatar de ese detalle. No, te invito a que revisen la bandera de Ecuador, Colombia y Venezuela y vas a ver que son muy parecidas. Porque en algún momento fueron uno solo, llamada la Gran Colombia. Entonces, esta guerra, ¿por qué empezó? Para determinar estos límites, ¿no? Porque no estaba claro desde dónde hasta dónde era el territorio de Perú y el otro territorio de Colombia. Y también porque de alguna otra manera había un concepto por territorios como Tumbes, Vainas, Jaén y Guayaquil. Ya había un conflicto por esos territorios. A ver, chicos, antes de continuar con la clase del día de hoy, los invito a todos a que puedan suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan de todos los videos que se vienen para más adelante. También que me puedan regalar un like y compartir este video con todas aquellas personas que saben que el gobierno, ya recuerda, en el gobierno de José de la Mar se inició el conflicto, ¿no? Con la Gran Colombia. Ahora, aquí, en este segundo gobierno, el que dice sea de paso va a ser el primer gobierno de Agustín Gamarra, que es uno de los personajes más destacados de este primer militarismo, ya que gobernó del año 1829 al año 1833. Aquí vamos a ver que ya se
pone el fin al conflicto con la Gran Colombia, ¿no? Donde hubo diversas batallas, ¿no? Muchas bajas por parte de la Gran Colombia, muchas bajas por parte de Perú. Pero se pone el fin con el Tratado Larrea-Gual. Es decir, se va a llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que pasa, profesor? Perú pierde el territorio de Guayaquil y mantiene Tumbes, Jaén y Mani. Si te das cuenta, en pocas palabras, lo que ha pasado es que el Perú ha salido perdón, ¿ya? Porque no ha ganado nada. No hay, perdió algo y mantuvo algo. Perdió. Por eso, ¿ya? Perdió Guayaquil, era el territorio donde había mayor cantidad de recursos, ¿ya? Y mantiene Tumbes, Jaén y Mani. Pero Tumbes, pero Jaén y Maynas no lo van a mantener por mucho tiempo, porque luego también lo van a perder. ¿Ya? Tumbes se va a mantener hasta inclusive la actualidad. Ya, de esa manera, chicos, se termina entonces la guerra con la Colombia y ya se delimita la frontera. Luego tenemos el Tratado de Cristina, que se da con Bolivia. Y este Tratado de Cristina, ¿por qué, profesor, o por qué se da? Es simplemente para mantener la paz. Desde aquí ya más o menos te vas a dar cuenta que Perú y Bolivia van a ir formando lazos de amistad, ¿no? Lo cual se mantendría, sería sobre todo en lo que va a ser la guerra con Chile años más adelante. Ya recuerden que la guerra con Chile se da aproximadamente en el año 1879, ya hasta el año 1833, si no me equivoco, casi sacando en cuenta, pero hasta el año 1873, ¿no? Del año 1879 al año 1883. Casi 50 años después, ¿no? Casi 50 años después de este gobierno de Agustín Lamarck. Ya, pero Perú y Bolivia ya estaban formando sus lazos de amistad, ¿no? Ya estaban dejando claro que entre ellos no se van a proteger el uno al otro. Muy bien, y en este gobierno de Agustín Gamarra, ¿qué es lo que pasó? ¿O qué se caracteriza? Se caracteriza por estas peleas. A ver, ya has estado atento. ¿Qué significa esta T? Muy bien, significa que Agustín Gamarra es conservador. Ya un presidente que le da mayores atribuciones al poder de este presidente. Ya tengo en cuenta. El curso que podrás aprender en las 4 clases de la semana de Excel. En la primera aprenderás a organizar y analizar datos con tablas dinámicas y otras herramientas. Muy bien, y aquí te presento a Agustín Gamarra. Te paso un dato, él tenía su esposa que se llamaba la Mariscala. Ya aquí le decían al sector que se llamaba la Mariscala. Si no me equivoco, se llamaba Francisca Julián, algo así. No, le decían la Mariscala y dice que su esposa tenía un carácter tremendo, ¿no? Que lo dominaba al presidente Agustín Gamarra. No, muy bien. Antes de cerrar con la clase del día de hoy, quiero que por favor me pongan en la parte de los comentarios de qué parte del Perú es este video, de qué parte del Perú nos están viendo, para así saber hasta dónde estamos llegando. Y también les dejo la pregunta del día. ¿Qué hizo parte de la historia del Perú como muchos otros no lo hicieron? ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy? Militarismo. Nombre del profesor Edison Particuro, y sin más que decir, comenzamos con el tema. El primer militarismo, parte 3. El primer gobierno, el primer personaje que vamos a ver es Luis José de Orbegoso. Ya, Luis José de Orbegoso gobernó desde el año 1833 hasta el año 1835. Solo fueron 2 años nada más. ¿Por qué, profesor, fue tan poco? Porque este gobierno tristemente va a terminar por un golpe. Ya, en este primer militarismo, recuerda, está la anarquía militar, lo que ya hemos venido hablando en los videos anteriores. ¿Qué es eso, profesor? Es un caos. Es un caos. No hay bastantes golpes de Estado, no, los militares se pelean por el poder, buscan su propio beneficio. Ahora mira, Luis José de Orbegoso, y aquí le he puesto una L. ¿Qué quiere decir esa L? A ver, tú que has estado en los videos anteriores, tú que vienes siguiendo estas clases, ponme en los comentarios, por favor, qué significa esa L. ¿Qué quiere decir esa L? Muy bien, correcto. Esa L quiere decir que Luis José de Orbegoso es un presidente liberal.
o también se le conocía como, ¿te acuerdas cómo se le conocía? Muy bien, toma tu like. Se le conocía como ejecutivo, o bien ejecutivo débil, no, porque los presidentes liberales le daban mayores atribuciones al Congreso, ¿no? O al Poder Legislativo. Ahora mira, en el gobierno de Luis José de Orbegoso se van a dar dos cosas. Primero, se promulga la Constitución Liberal del año 1834, es decir, cambio en la Constitución. ¿Eso qué te dice? Que hay un cambio en la Constitución. Eso quiere decir que este gobierno, de alguna otra manera, no está respetando la ley, ¿no? Porque si van a cambiar la Constitución es porque algo buscan, es lo que están buscando. Muy bien, ese es el primer punto. El segundo punto, y esto es ya uno de los últimos acontecimientos, es que aquí se va a intentar darle un golpe de Estado. Van a intentar sacarlo. ¿Quiénes van a intentar, profesor? Van a intentar Agustín Gamarra y Pedro Bermúdez. Y Agustín Gamarra se va a juntar con Pedro Bermúdez y ellos van a intentar darle un golpe de Estado a José Luis Orbegoso. Ahora, ¿por qué yo les digo que van a intentar? Porque solo quedó un intento. No se llegó a nada, no se logró. ¿Cómo es eso, profesor? Porque lo que pasa es que cuando ya se estaban por enfrentar con los ejércitos de Pedro Bermúdez y José Luis Orbegoso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando se estaban por enfrentar? Se dio este acontecimiento conocido como el abrazo de Maxicuán. Se dio la rendición del ejército de Bermúdez y Gamarra. Las personas, ¿no?, que estaban en el ejército de Bermúdez y Gamarra, que querían enfrentar al ejército de Orbegoso, el presidente, decidieron ya no seguir peleando, decidieron dar un paso al costado, por decirlo así, y mantuvieron la paz. Entonces, Gamarra y Bermúdez fracasaron en este caso. Pero, por favor, mucho ojo con Agustín Gamarra. Y recuerda ese nombre, por favor, mucho ojo con Agustín Gamarra, que Agustín Gamarra es el presidente, creo yo, más destacado de este primer militarismo. ¿Ya? Este Agustín Gamarra, por favor, mucho ojo. Inclusive ya tenía un gobierno anterior. ¿Se acuerdan? En el video anterior vimos su gobierno. Ya de verdad, es un hombre con mucha hambre de poder. Ya mucho ojo con Agustín Gamarra. Muy bien, aquí tenemos entonces lo que fue, no la batalla del abrazo de Maguiguayo, en Jauja, ahí está la representación del abrazo de Maguiguayo, ¿no? Como que mantiene la paz, bueno, ya no vamos a pelear en la paz. ¿No? Aquí tenemos a Luis José de Orbegoso. Muy bien, chicos, vamos al último gobierno, no al último presidente ya de este video, de esta clase, que es Felipe Santiago Salaverry. Por favor, escríbeme en los likes y recuerdas de Felipe Santiago Salaverry. ¿Qué has oído hablar por ahí? Él es un presidente muy destacado, se le recuerda bastante por una característica. A ver, escriben en los comentarios, por favor, y recuerda de Felipe Santiago Salaverry. Ajá, muy bien, no, muy bien, felicitaciones. Felipe Santiago Salaverry, chicos, también les quiero comentar, él era un presidente conservador, por eso te pongo la C aquí de conservador. O también se le llama ejecutivo fuerte, no le daba mayores atribuciones, mayor poder a poder ejecutivo del presidente. Ya, él gobernó del año, mira, 1835 al año 1836. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees que haya pasado? ¿Por qué crees que tú lo gobernado tan poquito? Anarquía, ¿no? Muy bien, golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado, profesor. Y en ese tiempo que tuvo de gobierno, él reactivó el tráfico de los esclavos, es decir, se permitió que otra vez se practique la esclavitud, sobre todo para las haciendas, ya que se necesitaba bastante mano de obra para las haciendas. ¿Y cómo terminó, profesor? Lo derrotaron en la batalla de Sotaván. Ya derrocado en la batalla de Sotaván, y el profesor se juntaron para derrocarlo. Andrés de Santa Cruz, que ya ahorita vas a ver quién es, y ahorita vas a ver quién es Andrés de Santa Cruz, y Gamarra. ¿Cómo es eso, profesor? Agustín Gamarra, el que usted mencionaba hace rato, el que ya había gobernado. Así es. Por eso te dije que este hombre tiene hambre de poder, sed de poder. Agustín Gamarra y Andrés de Santa Cruz se juntaron, hicieron la unión, la fusión, si quieren, y derrocaron a Felipe Santiago Salaverry.
Y de esta manera, chicos, termina la primera parte de lo que es el primer militarismo. Antes de continuar, chicos, y ver la parte final, y los invito a todos a que me puedan regalar un like en la parte de abajo. La pregunta del día. Pero antes, coméntenme, por favor, ¿de qué parte del Perú eres? ¿De qué parte del Perú están viendo este video? Recordado, ¿te acuerdas? Te dije que no, te escriben en los comentarios. ¿Por qué? ¿Por qué Felipe González está recordado? Ahí está. No, a ver, vamos a leerlo todos juntos, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. Es el presidente militar más Militar más joven. joven en la historia de la República del Perú era de 34 años. Esto, chicos, es la característica importante que tiene Felipe Santiago Salaverry y por eso se la recuerda. Ya es el presidente militar más joven en la historia de la República del Perú. Ahora mira, él es el presidente militar. ¿Y quién es el presidente civil? Si le preguntan quién es el presidente civil más joven en la historia del Perú, de la República, ¿quién es? Muy bien, toma tu like. Alan García Pérez. No, Alan García Pérez, el presidente civil más joven. Y aquí vamos a terminar, chicos, con este personaje de aquí, llamado Andrés de Santa Cruz, el cual va a ser fundamental, va a ser la base de lo que se vive para más adelante. Ya, que recuérdalo, por favor, Andrés de Santa Cruz, pues recuérdalo. Ya, ahí lo vamos a ver en el siguiente tema, que viene luego de ya, muy bien, chicos, muchas gracias por ver. Ok, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito a todos porque no estaba atento. Voy a captura de la asistencia y se han quedado pocos realmente. No sé qué pasó con los demás. Creo que el sismo los ha movido, pero La asustó el sismo, profesor. no tiene nada que ver el sismo porque tienen que estudiar. Al final, la casa se cae y se cae el carro desaparece, todo, pero trabajando tiene que estudiar para trabajar y nuevamente levantar las cosas. Bien. Ahí está, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, chicos. La próxima semana sería ya lo que es la... Profesor, feliz día del padre. A ver, chicos, por favor, después nos saludamos. Vamos un rato que quiero recalcar unos puntos importantes. A ver, chicos, escuchen. Me están mandando la relación de las personas que están debiendo mensualidades. Miren, chicos, de repente hay muchos de ustedes cuando yo les escribo me dicen, profesor, usted es el encargado de pagar, de cobrar. Chicos, miren, yo le voy a decir las cosas así claras. Yo también soy parte de lo que es la institución misma también. Bien, entonces, al ser parte de la institución misma también me da ese punto de se le recordar sus pagos. ¿Por qué? Porque así como ustedes piden, tanto a mí como también a la institución, su certificado, que se les mande el link, que se les manden sus fichas a tiempo, todo, y se les manden las grabaciones, todo eso, y ustedes exigen, porque dicen, es mi derecho porque estoy pagando algo, y mira la palabra, estoy pagando algo, entonces también se les pide también responsabilidad de sus pagos. Así como la institución y quienes hablan y quienes conformamos la institución, nosotros también estamos ahí perennes en que no les falte nada a ustedes y que ustedes necesiten algo, estamos ahí siempre. Pero si ustedes no cumplen su deber, que es la otra parte, que es el pago mismo de la mensualidad, entonces, ¿cómo tú quieres reclamar un derecho si tú no cumples tu deber? Entonces, se le manda la relación, yo puedo entender que se le puede presentar cualquier cosa en el camino, perfecto, pero comuniquen, no solamente a mí, sino a todos, y no solo una vez, siempre. ¿Por qué? Porque recordemos, chicos, que no somos únicos, son varios estudiantes que estamos siempre, o en el caso mío, paro siempre en comunicación. Así yo a veces ni me acuerdo, si puedo tener tu nombre grabado, pero no me acuerdo exactamente qué te dije o qué te escribí o en qué quedamos. Entonces, tú tienes que hacerme acordar. Y si yo te pregunto, no te molestes, porque Profesor, una consulta. a ver, por favor, un ratito, por favor, un ratito.
Entonces, se les pide por favor en ese sentido de que seamos responsables en ese hecho, ¿de acuerdo? Para poder evitar de repente la incomodidad de colocarte en la lista, ¿de acuerdo? Y si en la lista de repente tú apareces, escribe a la institución, coordinador Ronald, mire, por favor, yo estoy en la lista, yo estoy al día, o de repente tú tampoco no te acuerdas porque también tienes cosas que hacer. Entonces, si el profesor en una consulta, ¿qué estoy debiendo? Como me había pasado, ¿no? Digo, ¿qué estoy debiendo? Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas de que, ah, verdad, cierto? Porque nuestra mente es frágil. Entonces, igualmente yo te voy a poder haber dicho, ¿sabes qué? Ya te mandé ya la ficha, de repente me dice, no me he enviado. Ah, ¿verdad? No le he enviado, ¿no? Ah, ya, ok, te envío, ¿no? O espera en un momento, como muchas veces cuando me han escrito, yo les he respondido, espérate un momento, ahorita te envío, ya te lo alcanzo, ya te lo voy a alcanzar para poder darte la información, ¿no? Entonces, yo se le pido, por favor, chicos, que no estemos, como dice, a fin de mes, porque mire, ya nos quedan tan solo el próximo domingo, 2 domingos nos quedan, y viene el examen. Y nuevamente voy a estar con la lista en la mano, y a veces te veo que estás entrando al Zoom, de repente no te puedo aceptar porque no estás al día. Entonces, tengo que mandarte un mensaje por WhatsApp, por favor, comunícate con la institución, ¿no? Para que ellos sepan y así ellos me puedan decir, profesor, haga ingresar a tal estudiante porque ya conversé o ya está al día. A eso es lo que voy, chicos. Espero, por favor, que me puedan entender y que no se incomoden, no se incomoden. No son todos, algunos para qué, algunos profesor sí, no se preocupen, pero hay otros que como que, profesor, ya pagué, pero mire, no, o si no me dicen, profesor, ¿usted quién es? Soy parte de la institución, chicos, soy parte de la institución. Es como que si yo voy a tu casa a buscar a tu papá o a tu mamá y tú sales y yo te digo, ¿y tú quién eres? Obviamente no, eres el hijo. Dice, también, no está el papá y la mamá, obviamente, ¿a quién le dejo el encargo? A ti, ¿cierto? Entonces, igualmente, creo que tú me puedes entender. ¿Quedó claro, chicos? Profesor. Sí, profesor. Profesor, una consulta. Dígame. Y, por ejemplo, yo sí estoy al día, pero ¿cómo se llama? Los vouchers anteriores no me han mandado, ni ahora tampoco me han mandado los vouchers. Ese es mi reclamo. Ya, por eso les digo, tienen que llamar a la institución. Llamen a la institución o manden un mensaje por WhatsApp de tal manera de que vean de quién se trata. Pero si ustedes no comunican, por eso siempre digo, la comunicación, ustedes tienen que llamar o mandar No, mensajes. sí, disculpa, profesor, sí, ¿cómo se llama? Le he escrito a la institución, pero me dijeron que me iban a mandar, pero no, hasta ahora nada. ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste? La última vez que me escribió usted, profesor. No, 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 no. A mí no me digas. Institución. Perdón, pero eso no tiene por qué reclamar al profesor, tiene que reclamar de la Bueno, institución porque el profesor no recibe la plata. pues le digo, a la institución. Ustedes tienen, a ver, ustedes en el grupo de ingenieros 2025 también está ahí los números de la coordinación, que es el coordinador, y también se tiene 2 números. A esos números tiene que ustedes tener. Por eso le digo, hay muchos de ustedes que me conversan por interno, ya, eso queda para mí. Pero yo qué les digo, estudiante, comunica también a la institución, por eso les envío. ¿O no es cierto, Maricielo? Maricielo, ¿te envío los números de teléfono de la institución? ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya, pues, como dice, Maricielo me dijo una cosa, ya, yo lo sé, pero obviamente ella también tiene que llamar a la institución para que les haga recordar, no una sola vez, son varias veces, profesor, coordinador, ¿se acuerda, señorita, se acuerda? Son varios estudiantes, tienen que ver eso es lo que yo voy. Es cuando un niño le pide a su papá o a su mamá, quiero tal cosa, no le dice una sola vez, cada rato, cada rato, usted también igualmente, porque son varias personas que están queriendo que quieren algo, entonces no eres el único, son varios, te tienes que hacer recordar para que ellos, ya, ok, ya, el alumno Lozano dijo que el documento, el alumno
Salas, ya, el alumno Tábara, ya, ok, entonces ya saben, estamos atentos. Pero si tú me dices a mí, yo lo puedo decir, pero eres tú que tienes que decirle no una sola vez, sino varios. ¿Quedó claro, Alfonso? Sí, profesor, gracias. Ya, ok. Pues, en el grupo de ingenieros están los números de la institución. Ya, comuníquense, no tengan temor, no le van a, más bien al contrario, le van a agradecer porque ellos también están ahí pendientes y saber. Y si es que yo les escribo, chicos, por favor, no se incomoden, porque a mí también me piden, a mi profesor, es como a veces me dice, profesor, tal estudiante ingresó, entonces yo veo mi lista, no ha venido, no ingresó, o sí ingresó, entonces, y se ve, ¿no? Pero es que tienen que insistir, no es una sola vez, tienen que insistir, ¿ya? Por eso le digo, eh, a eso es lo que yo voy. Ya a dos domingos vienen los exámenes, nuevamente, correspondiente a lo que es de mes de junio, progresamos ya al mes de julio. Ya, entonces, por favor, se les pide bastante preocupación, ¿no? Y cuando haga, y otra cosa, chicos, no esperen última hora sus actividades. Yo veo a veces que de lunes a jueves, del grupo de WhatsApp de letras y de ciencias, no hay nada. Pero justo el viernes y sábado comienzan a mandar recién las tareas. ¿Ya? No esperen a última hora. Y hágalo a conciencia. No es copia y pega o copio porque quiero esto, no. A conciencia. Recuerden que lo que yo estoy aprendiendo es para toda mi vida, no es para ahora. ¿Ven, chicos? Ven, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. A los que son padres de familia, que la pasen bonito, muchas bendiciones, que la pasen bien. Y bueno, Feliz día, profesor. a los que Feliz día, son profesor. Profesor, madre, feliz día, profesor, feliz día. gracias. hasta luego. Pásela bonito, profe. Feliz día. Gracias, Rubén. Gracias, buen día. Bendiciones. Bendiciones. Nos vemos hasta el próximo domingo. Bye, bye. Nos vemos, profesor. Profesor, cuídese. Gracias, hasta luego.